Señor Jesús por la oportunidad que nos da nuevamente de poder acercarnos a su palabra, ser edificados por el poder del Espíritu Santo, ser edificados en nuestra fe por la palabra del Señor y darle gracias también a Dios. Esta es una oportunidad para darle gracias también a Dios por su protección, por su provisión, por esta salvación tan grande. Gracias damos a Dios por darnos el aliento de vida, porque podemos adorar su nombre, servirle. En nuestro corazón hay gratitud. Así que quiero invitarte para que iniciemos orando este importante tiempo. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos, amado Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Amado Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo, gobernando este tiempo, Señor, que podamos contar con la revelación y la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu protección. Gracias por guardar nuestras vidas, nuestra familia. Gracias, Señor, por afirmarnos en tu palabra. Gracias, Dios mío, por traer revelación de las Sagradas Escrituras y por usar esa palabra viva y eficaz para ministrar todo nuestro ser. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú gobiernas nuestra vida, porque tu diestra nos dirige hacia el cumplimiento de tu plan y de tu propósito. Desde lo profundo de nuestro corazón, amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Vamos entonces a estudiar un tema en la Escritura que está sustentado en la importancia de la fe, en la importancia de buscar a Dios y de recibir de Él la revelación para nuestra vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando miramos la Escritura nos damos cuenta que los hombres de Dios, esos grandes instrumentos de Dios en la Escritura, fueron precisamente aquellos que tuvieron un alto nivel de revelación. Y vemos la manera maravillosa en que Dios los usó. Es por eso que precisamente le puse por título al tema de hoy, la revelación de Dios. La revelación de Dios determina nuestra vida, determina nuestra vida. Poca revelación, poco fluir de la vida de Dios. Alta revelación, un alto fluir de la vida de Dios en Cristo a través del creyente. Y lo vamos a ver aquí precisamente en el texto que vamos a estudiar, que está en la carta a los Efesios, capítulo número 1. Y vamos a desarrollar entonces 4 aspectos importantes que nos enseña este pasaje. Vamos a ver aquí, punto número 1. Lo primero que debemos reconocer es que no podemos descuidar nuestra oración. No descuidemos nuestra vida de oración. Vamos a leer Efesios, capítulo número 1, versículos 15 y 16, donde dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta porción que vamos a estudiar nos muestra en primera instancia una constante y perseverante vida de oración en el apóstol Pablo. Pablo destaca aquí cuán importante es la oración. Y él comienza exaltando la fe y el amor de los hermanos en la iglesia de Éfeso. Recordándonos esto, que hay 2 características que vienen de Cristo y que deben manifestarse en todo cristiano y en la iglesia de Jesucristo, y es la fe y el amor. Porque ambos son en la medida en que están en Cristo. Si en Cristo no estamos, no hay fe. Si en Cristo no estamos, no hay amor. Hay un impulso egoísta por lo general. Pero el amor de Dios fluye cuando estamos en Cristo, el verdadero amor. Porque es Dios el que nos capacita para amar como el Señor quiere que nosotros lo hagamos.
De hecho, la Biblia nos dice que amar es el gran mandamiento, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y esa capacidad de amar podemos hacerlo a través de Cristo en nosotros. El espíritu nacido de nuevo puede amar como Dios quiere. Y nos habla de la fe en el Señor Jesús. Una vez nacemos de nuevo en Cristo, debemos ser cristianos que procuren alimentar y nutrir su fe en el Señor Jesús. Y por eso Pablo destaca estas dos virtudes en la iglesia de Éfeso. Él dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ellos tenían amor hacia todos los santos, es decir, hacia todos los cristianos. Entonces el verdadero amor se interesa en el otro, en el bienestar del otro, en la edificación y salvación del otro. Porque el verdadero amor es sacrificial, no piensa en sí mismo. El amor egoísta es el amor humano, pero el amor que viene de Dios, en el idioma griego, el ágape, es ese amor sacrificial que se da por el otro. Es por eso que Jesús dio su vida por nosotros. Y en el verso 16, Pablo nos habla entonces de esa oración constante, perseverante. Y estamos hablando del apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios. Y para él era fundamental dedicarse a la oración. Para Pablo la oración no era hacer algo cuando quedaba tiempo. Para Pablo la oración no era algo vano. Para Pablo la oración era fundamental, primordial, importante. Por eso le dedicaba tiempo y lo hacía de manera constante. Por eso dice en el verso 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo era un hombre de oración. Alguien dice que Pablo no oraba, sino que él era una oración. Cuando nosotros leemos las epístolas, vemos que una y otra vez Pablo habla de esa oración de intercesión por los creyentes, por los pastores, por las iglesias. También él pedía oración por él y por el ministerio que estaba desarrollando. Entonces, para Pablo la oración es fundamental, vital. Es por eso que no podemos descuidar nuestra oración. Algunas veces el exceso de ocupaciones, el afán de esta vida, nuestros propios anhelos hacen que sacrifiquemos la oración. Pero eso empeora las circunstancias porque nos volvemos más vulnerables al enemigo. Nos volvemos débiles para hacer la voluntad del Señor. La persona que ora está mostrando su dependencia de Dios. Cuando hay oración en la tierra, los cielos se manifiestan con poder. Dios manifiesta su gloria. Y por eso Pablo entonces nos recuerda aquí: no ceso de orar por vosotros en mis oraciones, de dar gracias a Dios por vosotros en mis oraciones. De manera que es fundamental para nosotros tener revelación de Dios, porque estamos hablando de la revelación de Dios en nuestra vida. Es fundamental para crecer en esa revelación de Dios, tener comunión con Él. Porque hablando con Él es que precisamente le conocemos. Recordemos que cuando Moisés descendía de hablar con el Señor en la cima del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando, experimentó la transfiguración. Entonces la presencia de Dios nos transforma. En la presencia de Dios recibimos la revelación de Él. Vamos a ver ahora un segundo punto, un segundo aspecto muy importante aquí. Número 2. Debemos pedir a Dios, y esto es importante, debemos pedir a Dios sabiduría y revelación. Por supuesto que la Biblia nos enseña que a Dios debemos pedirle todo lo que necesitamos, y el mismo Señor Jesús nos mandó a pedir, pero debemos pedir también guiados por el Espíritu. Efesios capítulo 1, vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice ahora en el versículo 17. Dice: recordemos que en el 16 Pablo ha dicho: no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones para, versículo 17 nos muestra el objetivo, la razón de su oración.
No solo daba gracia, sino que además, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos está revelando que la oración que él levantaba, la levantaba específicamente delante del Padre de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué Padre de gloria? Porque es el Padre de todo el poder, de todo el honor, de todo el resplandor, el Padre de gloria. Y él está levantando la oración a él y le dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Aquí Pablo estaba pidiéndole algo al Padre en el nombre de Jesús y le decía, dales por favor, Señor, dales espíritu de sabiduría, para que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hay algo puntual por lo cual el apóstol está pidiendo aquí al Padre. En el nombre de Jesús le pide, Señor, a la iglesia de Éfeso, yo te pido, Dios mío, dales espíritu de sabiduría y de revelación. Dales espíritu de sabiduría y de revelación. Hay específicamente algo por lo cual Pablo ora para la iglesia. Por supuesto que a Dios debemos levantar nuestras oraciones por nuestras necesidades materiales también, por la provisión para suplir nuestras necesidades. Clamar a Dios por nuestra protección, por fortaleza, todo aquello por lo cual nosotros pedimos a Dios, debemos hacerlo, pero hay algo que aquí el Espíritu Santo nos deja ver acerca de la oración de Pablo, y es que él oraba pidiéndole al Señor más que por la provisión material, más que por la victoria sobre un enemigo. Él oraba diciéndole, Señor, dale a la iglesia, dale a los hermanos espíritu de sabiduría y de revelación, y dice, en el conocimiento de Él. Padre, dale a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos te conozcan cada día más. Aquí dice, en el conocimiento de Él. El objetivo de la revelación no es tanto encontrar maravillosas verdades en la palabra escrita. La esencia de la revelación es darnos a conocer a Dios. Es acercarnos a Él, a su esencia, a su naturaleza, a su verdad, a lo que tiene para nosotros en su perfecta voluntad. Por eso dice aquí, en el conocimiento de Él. La palabra conocimiento aquí viene de un término griego que indica conocimiento pleno, conocimiento completo. Entonces aquí no estamos hablando de un conocimiento bíblico, sino de un conocimiento pleno de Dios. Un conocimiento que va más allá de lo normal o del promedio, y eso solamente se logra a través del espíritu de sabiduría y de revelación. La mayoría de comentaristas e intérpretes hablan aquí de una obra del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu. Esto es muy interesante porque la Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios. La Biblia nos habla de aquella plenitud de los 7 espíritus que reposó sobre Jesús: espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, espíritu de consejo, espíritu de Jehová, etc. Y aquí en este caso puntualmente nos habla del espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo levanta su oración, Pablo intercedía pidiéndole al Señor, Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, porque Pablo sabía que eso era fundamental. Esto es fundamental para la vida del creyente. La revelación de Dios determina nuestra vida. Recordemos que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Antiguo Testamento nos dice, mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pablo dijo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dijo, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces la ignorancia, el desconocimiento es una fortaleza del enemigo, mientras que la revelación de Dios determina nuestra vida en esta tierra. Y por eso Pablo ora, por eso Pablo clama. No, en este momento no está clamando por el crecimiento de la iglesia. Sí, tenemos que orar por eso, por la expansión del evangelio, porque Dios abra puertas, pero en este momento el apóstol está orando es por la iglesia, y específicamente ora pidiéndole a Dios, Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo.
Y ahora el apóstol Pablo va a exponernos los motivos o las razones por las cuales él está pidiéndole a Dios que le dé espíritu de sabiduría y de revelación a la iglesia. Y vamos a desarrollar aquí entonces el punto número 3. Vamos a escribir aquí punto número 3. Escribamos tres cosas vitales, fundamentales, importantísimas. Tres cosas vitales que debemos conocer. Vamos a leer esto en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a leer donde dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En el verso anterior, Pablo está pidiéndole a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Quién es el que alumbra los ojos del entendimiento? El espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando Él alumbra los ojos del entendimiento, entonces los ojos pueden tener conocimiento de Él. De manera que Dios quiere dar el conocimiento, pero es necesario que el hombre trascienda su condición de tinieblas para ser alumbrado o ser iluminado. Esa iluminación viene del espíritu de sabiduría y de revelación, como dice aquí, para que sean alumbrados, iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Estos son unos ojos adicionales a los ojos naturales o físicos, son los ojos del entendimiento. Literalmente en el griego, y por eso otras traducciones bíblicas no dicen los ojos de vuestro entendimiento, dicen los ojos de vuestro corazón. En la Biblia, el corazón hace relación al ser interior, ¿sí? Y a través de él podemos entonces ver con los ojos de nuestro ser interior, podemos ver y adquirir conocimiento de Dios por el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué es tan importante que seamos iluminados en ese conocimiento? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el elemento que daba luz, porque en el lugar santo no había luz, era oscuro. Lo que iluminaba el lugar santo era el candelero de oro que tenía 7 lamparitas. Ese era el que iluminaba el lugar santo, y ese candelero es figura o símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos revela cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Por eso Dios ha enviado el Espíritu Santo, para que nosotros sepamos las cosas que Él nos ha concedido. Entonces el espíritu de sabiduría y de revelación viene para traer luz a los ojos del entendimiento, a los ojos de nuestro corazón, para poder conocer a Dios. Y dice, ahora aquí Él va a describir las tres cosas vitales o fundamentales que debemos conocer. Primero, dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Primero, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Eso es lo primero. La esperanza a que Él os ha llamado, y la esperanza precisamente tiene que ver con esa certeza segura del cumplimiento de lo que el Señor nos quiere dar. El cumplimiento del reino venidero, la experiencia real y eterna de la vida en Cristo, nuestra habitación celestial, la esperanza a que Él nos ha llamado es la vida eterna con Dios para siempre. Esa es la esperanza a que Él nos ha llamado, porque el Señor nos llamó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él se ocupó con el poder del Espíritu Santo y de la palabra, llevarnos a su presencia, nacer de nuevo. Y por eso nosotros vivimos con esa esperanza. Tenemos vida eterna, somos templo del Espíritu Santo, Cristo vive en nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero tenemos además de todo lo que estamos experimentando ahora, la esperanza de una gloria mayor, ese estado de glorificación con Cristo para siempre. Esa es la certeza de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos seremos levantados y estaremos para siempre con el Señor. Entonces dice la esperanza a que Él nos ha llamado. Esa es la primera. La segunda, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos?
Hablamos aquí de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de su herencia en los santos, lo que Él nos da a nosotros. Y llama aquí la Biblia, lo dice, las riquezas de la gloria. Si ya la gloria es maravillosa, imagínate las riquezas de la gloria. Es lo que Dios ha preparado para sus santos. Pero no solamente nosotros debemos procurar la herencia, sino que debemos procurar a aquel que todo lo es. O sea, nuestra herencia no solamente son sus bendiciones, nuestra herencia es Dios mismo, pero a su vez nosotros somos de Él. Entonces debemos sentirnos gozosos de sus bendiciones, gozosos de las riquezas de la gloria que en Cristo hemos logrado, que en Cristo hemos alcanzado. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la gloria de su herencia. Y luego dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Imagínate esas palabras que Pablo utiliza, la supereminente grandeza. No solamente él dice grandeza, dice supereminente. Los términos griegos quieren destacar este poder. Dice la supereminente grandeza de su poder. Los adjetivos que el apóstol Pablo utiliza califican este poder como único, como un despliegue de poder como nunca antes Dios lo había realizado. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la manifestación máxima del poder de Dios, por lo general está en relación con la liberación de Egipto, de Israel y la apertura del Mar Rojo. Pero aquí Pablo está destacando un poder mayor. ¿Cuál fue ese poder? Aquí está, verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para con nosotros. Esa supereminente grandeza de su poder es hacia nosotros, en nosotros, con nosotros, para con nosotros, los que creemos. Es fundamental porque la supereminente grandeza del poder de Dios va a fluir y se va a manifestar en aquellos que creen en Él. Y añade, según la operación del poder de su fuerza. Vuelve Pablo a esa expresión máxima queriendo destacar el poder y dice la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza, y ahora nos va a decir de qué manera operó y en quién. Verso 20, la cual operó en Cristo. Óigame, deténgase un momento, porque aquí nos está diciendo que la supereminente grandeza del poder de Dios que ahora está en nosotros, opera para con nosotros, operó en Cristo. Y dice algo más, resucitándole de los muertos. O sea que la supereminente grandeza del poder de Dios se manifestó. Dios desplegó una supereminente grandeza de su poder cuando levantó a su Hijo de entre los muertos. Y dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Entonces, Jesucristo el Señor estaba en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero en ese momento, el Padre desplegó como nunca antes. Gloria a Dios por todos los milagros del Antiguo Testamento, pero ninguno como este. El Señor desplegó su poder, la supereminente grandeza de su poder, la desplegó sobre su Hijo Jesucristo, lo resucitó de los muertos y de una vez lo llevó a los lugares celestiales. Está sentado a la diestra del Padre Celestial, y ese despliegue poderoso, esa supereminente grandeza de su poder, ahora opera en nosotros. Porque aquí lo dice, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que hay que creer para que fluya la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la cual lo resucitó y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Por eso es que la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente resucitados y sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya esa supereminente grandeza de poder está fluyendo en nosotros. No es un riachuelo de poder,
Es un río caudaloso inmenso que se lleva todo lo que se ponga delante de él. Por eso los demonios retroceden ante la presencia de Cristo en la iglesia. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que el Señor nos ha llamado, la esperanza que Él nos ha llamado, el Señor nos ha dado a nosotros la esperanza de un llamado cierto. El Señor nos llamó, eso tiene que ver con el pasado, el Señor nos llamó. Tenemos una herencia de las riquezas de su gloria, eso es el futuro, lo que hemos de alcanzar. Pero ahora en el presente en nosotros opera la supereminente grandeza del poder de Dios. En el pasado nos llamó con una esperanza cierta. Hacia el futuro tenemos una herencia de riquezas de gloria. Y en el presente actúa en nosotros la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál fue ese poder? Poder de resurrección. Por eso nosotros andamos ahora en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y llegamos así entonces a ver algo maravilloso aquí en el punto número 4. Punto número 4. Y aquí, el poder de Dios, del cual estamos hablando ahora, el poder de Dios, nos establece en victoria, o nos ha establecido, nos establece en victoria. Esto está aquí en Efesios, capítulo 1, versículo 21 al 23, donde dice así. El verso anterior, el verso 20, nos dice que la supereminente grandeza del poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares celestiales a la diestra del Padre. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces, Cristo fue levantado por la supereminente grandeza del poder de Dios. Cristo fue levantado sobre todas las categorías angelicales. Seres de maldad o ángeles al servicio de Dios, Cristo fue levantado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces Cristo fue levantado en lugares celestiales, sobre todo nombre, ahora en este tiempo y también en el tiempo venidero. Verso 22, y sometió la supereminente grandeza del poder de Dios, resucitó a Cristo, lo sentó en los lugares celestiales y también hizo algo, sometió, lo puso bajo los pies del Señor. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pensemos aquí un momento, porque aquí el Señor nos está hablando de varios niveles. Primero el verso 22 nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas quedaron bajo los pies del Señor. Y Dios lo dio, a Cristo, lo dio por cabeza de la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, bajo los pies del Señor quedaron todas las cosas. Y Cristo quedó como cabeza. ¿Cabeza de quién? Cabeza de la iglesia. Entonces, ¿dónde quedó la iglesia? Sobre todas las cosas. Porque la iglesia es el cuerpo. Y bajo los pies del cuerpo de Jesús quedaron todas las cosas. Entonces, debajo de los pies del Señor están todas las cosas. Luego sigue su cuerpo, que es la iglesia. Y luego sigue la iglesia, la cabeza, que es Cristo. Y por eso dice el verso 23. Voy a leer de nuevo el 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Y todo quedó bajo sus pies. Y esa iglesia somos nosotros. Entonces la supereminente grandeza del poder de Dios resucitó a Cristo. Lo sentó sobre todas las cosas, lo sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre, tomó todas las cosas y la puso bajo sus pies. La iglesia se convierte en cuerpo de Cristo y Él es puesto como cabeza. Y dice el versículo 23, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Verso 23, la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabías que la iglesia es la plenitud de Cristo? Ahora, ¿qué quiere decir el hecho de que la iglesia sea la plenitud de Cristo? La palabra plenitud es un término griego que indica que la iglesia está llena de Él. Cristo habita en el cuerpo, que es su iglesia, y Él habita en su plenitud, su presencia misma en la iglesia. Entonces la iglesia evidencia a Cristo. La iglesia viene a ser la manifestación humana de la vida divina, de Cristo. Entonces la iglesia, aquí hay varias relaciones que tenemos que tener en cuenta, en la relación entre cabeza y cuerpo. La cabeza es la autoridad, o sea, Cristo gobierna la iglesia, dirige la iglesia, le da las órdenes a la iglesia. Cristo gobierna la iglesia. El cuerpo obedece la cabeza. En segundo lugar, vemos que la cabeza es la que nutre la iglesia, sostiene la iglesia, porque el cuerpo depende de la cabeza. Entonces, nosotros dependemos de Cristo. Y en tercer lugar, vemos que la cabeza se mueve a través del cuerpo. La cabeza no toma objetos, la cabeza da órdenes a la mano para que tome los objetos. Entonces nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo al servicio de la cabeza, que es el Señor. Y cuando la Biblia dice aquí que el cuerpo, la iglesia, es la plenitud del Señor, la iglesia es la plenitud del Señor, o sea que la iglesia está llena de Él. La iglesia está llena de su naturaleza, de su esencia, de su gloria, de su poder, de sus dones, de su sabiduría, de su luz, de su resplandor. La iglesia entonces es aquel instrumento a través del cual Cristo manifiesta su vida. Cristo manifiesta su poder. Por eso Jesús dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque cuando la iglesia avanza, Cristo avanza. Cuando la iglesia habla, Cristo habla. Entonces la iglesia está poniendo en evidencia la plenitud de Cristo, del Cristo que habita en ella. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de esa, como dice aquí, supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. Él nos llamó, vamos hacia la riqueza de la herencia de su gloria, pero ahorita en nosotros opera la supereminente grandeza de su poder. Él nos ha capacitado para avanzar en victoria. Él nos ha equipado para vencer a nuestros enemigos. Y nosotros debemos vernos sobre todo. Aquí este texto nos enseña que Él nos ha puesto en victoria, porque estamos sobre todo poder, sobre todo señorío demoníaco. Los demonios están bajo los pies de la iglesia, y por eso Jesucristo le dijo: he aquí os doy potestad de hollar, que significa pisotear serpientes y escorpiones, figura de los demonios. Él nos ha dado la autoridad, la capacidad, la herramienta para sobreponernos a los problemas, para superar los obstáculos, para derrotar los poderes del enemigo, para hacer retroceder las tinieblas y avanzar hacia los propósitos del Señor. Todo esto lo hizo Cristo Jesús cuando derrotó al diablo en la cruz del Calvario, y cuando el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos con su supereminente grandeza de poder, que ahora actúa en nosotros los que creemos. Demos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Y por eso te invito para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias te damos, Dios mío, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Jesucristo, por tu preciosa sangre que nos limpia de pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido.
Gracias, Dios mío, porque tú nos has salvado, tú nos has llamado, tú nos has llamado. La esperanza de tu llamado está en nosotros, Señor. También te damos gracias porque tenemos la certeza de la herencia de riquezas en gloria en Cristo. Y gracias, Señor, por esa supereminente grandeza de tu poder que ahora actúa en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en ella. Ayúdanos a avanzar en tu poder. Ayúdanos a avanzar en la fe cierta y segura de tu palabra, convencidos, Señor, de esa victoria que tenemos en Cristo Jesús. Conscientes, Rey de Gloria, de todo lo que tú nos has dado. Padre, desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Gracias, Padre de Gloria, en el nombre de Jesucristo, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Dios. Cubre, Señor, nuestra familia con tu gloria y tu poder. Cubre nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando hacia tu plan y propósito. Hoy declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas de victoria en victoria. Con todo nuestro corazón te damos gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, Dios derrame abundancia de bendiciones sobre tu casa y nos vemos en una próxima ocasión.